de, de 100 metros y quiero máxima precisión, bueno, tendré que poner un punto geodésico, pero no es necesario en primer lugar. Entonces voy a indicar. ¿Qué es lo que hago? Aquí donde dice G es donde yo me he posicionado con mi GPS diferencial. Es un lugar ideal que reúne ciertas condiciones. Sobre todo no tienen que estar cerca a una pared, a un muro que me limite visibilidad, porque recuerden que el GPS diferencial tiene que estar activado un promedio de 2 horas y media con los satélites para que reciba una información despejada, mejor dicho, en un ambiente despejado, reciba con nitidez la información durante esas 2 horas y media para que tenga las coordenadas ideales. Entonces, yo me he posicionado acá. Necesito poner punto geodésico siempre y cuando yo vaya a hacer un trámite con Cook. Si no, si voy a hacer solamente mi plano perimétrico y quiero tener la certeza que he hecho un buen trabajo y que me he enlazado a la red geodésica, el paso es el siguiente. Me posiciono aquí, 2 horas y media, GPS diferencial, estoy activada con los satélites y luego, previamente, yo tengo que haber 72 horas como máximo de anticipación. Yo tengo que haberle tocado la puerta al Instituto Geográfico de manera virtual, entro a su plataforma y le digo, quiero la estación de rastreo permanente más cercana a ver, vamos a ponerle, no sé, un lugar en Piura. Quiero a Paita, Paita cercado, por decir algo. Entonces, el IGN me va a indicar qué punto geodésico, qué estación de rastreo permanente está más cercano para eso. Y el radio de acción de esa estación de rastreo permanente es de aproximadamente 100 kilómetros a la redonda. Entonces, si yo tengo esa noción y sé que está dentro de los 20 kilómetros a la redonda, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta data me la vende el IGN. Yo la pido virtualmente. Todo el proceso es virtual. Y el IGN me va a dar esa data. Esa data no es muy costosa. No necesito yo ir a Lima ni nada. Simplemente todo a través de la plataforma. Un promedio de 200 soles. Esa información se coloca como parte en mi GPS diferencial, como parte de la georreferenciación. Entonces, yo ya tengo georreferenciación, pero sin enlace. Simplemente la georreferenciación, producto de mi instrumento de ingeniería activado por 2 horas y media. Pero eso no es suficiente. Es un buen trabajo, sí, pero todavía está aislado. Es buen trabajo, pero está aislado. ¿Qué tengo que hacer? Enlazarme a la data de la estación de rastreo permanente más cercana y que lo he adquirido. Entonces, si ya me enlazo, yo ya tengo una información en coordenadas UTM precisa, enlazada a la red geodésica y ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo obtuve coordenadas UTM y no me enlacé. Puedo haberlo hecho bien, pero el no haberme enlazado puede generar distorsión, puede generar desfase. Eso es lo que ha ocurrido cuando Gina dice COFOPRI hizo en el año 2008, efectivamente 2008, 2010, 2012, todavía no se manejaba muy bien este tema de la georreferenciación y ninguna institución pedía enlazarse a la red geodésica o adquiría data del IGN para enlazarse a la red geodésica. Además, las estaciones de rastreo permanente recién han aparecido oficialmente y notoriamente en el 2018, porque está en el reglamento del catastro 05, Decreto Supremo 05 2018 US. Ustedes, si anotan eso, van a encontrar en internet, vuelvo a repetir, Decreto Supremo 05-2018-US. Ese es el segundo reglamento del catastro y allí indica específicamente en varios artículos que a partir de la fecha, en las estaciones de rastreo permanente es la red geodésica oficial. Entonces,
Si yo me posiciono en un lugar 2 horas y media promedio, puede ser 3 horas, puede ser 2 horas, pero promedio 2 horas y media. Me posiciono y además, como he adquirido la data de la estación de rastreo permanente más cercana, me enlazo a esa data, me dan esa data y yo ingreso en mi máquina. Entonces ya tengo una georreferenciación en coordenadas UTM sumamente precisa. Y luego yo puedo trasladar a cada uno de los vértices de mi polígono y voy a obtener una georreferenciación oficial. Y si adicional a eso yo soy verificador catastral como lo es Gina, entonces la información que yo estoy elaborando eh, necesariamente actualmente se le da mucho valor a ese, digamos, a ese proceso y si ha sido elaborado por un verificador catastral, porque este profesional hace las veces de levantamiento de la información territorial oficial, pero de manera individualizada. Entonces, estos pasos normalmente no lo hacen o todavía está en proceso de aprendizaje de todos los profesionales, porque las normas no son tan antiguas. Como indico, 2018 es prepandemia. Poco se ha difundido, ya no hay estas difusiones tan continuas como había entre el año 2012 al 2000, del 2008 al 2012 o 15 más o menos, que íbamos a diferentes lugares tratando de difundir, pero en ese momento no había estaciones de rastreo permanente. Ahora sí. Y la facilidad es que yo puedo acceder de manera remota. Entonces, en parte trato de brindar ciertas alternativas a Gina, pero si ustedes tienen, eh, a ver, aquí hay una pregunta. Pueden hacer sus preguntas porque justamente eso es lo enriquecedor. A ver, dice Doris. ¿Qué hacer cuando el traslape de coordenadas es gráfico, pero físicamente no hay traslape con lotes colindantes? Este caso se dio en la Municipalidad de Independencia en Ancash. A ver, en ese caso, Doris, lo que muchas veces hacen los profesionales es, ahora se ha masificado el uso de las cartografías convencionales como la cartografía vectorial, como hace el IGN, pues no hay, solamente hay de ciertas ciudades, hay de Lima metropolitana, pero tampoco son recientes, porque el IGN ya no hace cartografía a nivel predial, y eso es importante. También eso está en ese decreto supremo 05-2018 YUS, eh, porque ahí, y IGN también lo firma, porque es parte del Sistema Nacional de Catastro, quienes tienen que hacer la cartografía son los gobiernos locales, y así lo dice en un artículo de ese decreto, de ese reglamento. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos cartografía porque nuestras municipalidades pueden tener una información gráfica, pero no propiamente una cartografía, y el sistema registral involucró predios individuales y unos están medios rotados, medios desfasados, medios movidos. ¿Por qué? Porque cumplieron con el requisito de las coordenadas UTM, pero no con la precisión. Y el sistema registral es entidad de segundo piso, nunca va a verificar en campo. ¿Quién verifica? La municipalidad. Pero ¿podría tener la municipalidad la suficiente capacidad para verificar? Probablemente no. Eh, Verifican los profesionales de las diversas entidades que van a hacer levantamiento de campo, SBN, ministerios, pero ¿tenían los suficientes conocimientos en ese momento? Probablemente no. Entonces hay limitaciones. ¿Qué pasa? Si yo presento una información medianamente bien trabajada o adecuadamente trabajada y se traslapa con el colindante, que también está inscrito, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo dos opciones. Una primera opción, decirle a registros públicos, bueno, registros públicos, y eso es una resolución del tribunal registral. El registros públicos dice, ah, perfecto, el ingeniero de catastro registral me está diciendo que yo me estoy traslapando o yo me estoy superponiendo, que se interpreta gráficamente porque es un poquito, nada más, con el colindante, con la partida 1, 2, 3.
y yo soy la partida 456, pero mi predio es solamente lo que está en la partida 456. No me estoy, solamente es por las coordenadas. Entonces, el Tribunal Registral ha indicado, bueno, si el ingeniero de catastro te está diciendo que te está traslapando, entonces tú tienes la opción de pedirle la base gráfica digital de tu predio y del predio colindante. Registros te lo tiene que dar porque te está diciendo que te estás traslapando con el predio colindante. Te tiene que dar la base gráfica digital. Si no te la da, si dice no puedo, no tengo, entonces su, su eh, indicación de que hay superposición es relativa. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es vuelo con dron georreferenciado y yo ya les indiqué cómo es que tenga unas buenas coordenadas, posiciono mi predio, pero a su vez también tengo precaución por el predio colindante, los predios colindantes de mi predio y los delimito y les pongo sus partidas y hago como una especie de diagnóstico de mi predio en relación con esos predios que con quien registro me está diciendo que me estoy superponiendo. Y estoy demostrando, firmo yo, envío mi plano de diagnóstico y le digo, solicito una aclaración. Así está en la realidad los predios. Y eso es la otra opción muy buena en la cual yo demuestro fehacientemente, gráficamente, que los predios son colindantes y no hay superposición. Entonces, si eso es, esos son mecanismos, salvo que, como ha ocurrido, y eso es parte digamos, de la realidad, es mi lote en una urbanización, pero como yo llegué primera, entonces, y nadie se había construido, yo medí a mi gusto y medí 50 centímetros para cada lado, adicional. Y mi vecino, pues igual se fue corriendo y llegó a uno que tenía mucho menos. Entonces, ahí sí podría ocurrir eso. Pero si eso no es tu caso, Doris, entonces es esta opción, que tú hagas un plano de un diagnóstico para demostrar cómo son los predios colindantes o cómo están. O si no, pedir la base gráfica digital al sistema registral. Si el sistema registral tiene base gráfica digital y tu predio es la continuación de ese predio con el cual, entre comillas, te estás superponiendo, en tanto no haya cartografía, lo más conveniente para ti será alinearte a esa base gráfica digital. No es que te estés desplazando ni nada por el estilo, lo único que estás haciendo es alinearte a una base que existe y que en algún momento, cuando haya una cartografía como la de Miraflores que les he mostrado, entonces el sistema registral va a adecuarse. Y eso lo dice en una norma técnica en la cual en búsqueda catastral lo he puesto. En esa norma técnica dice, yo coloco todos los predios inscritos con plano en una base gráfica, pero es posible que me esté equivocando, así lo dice el sistema registral. Es posible que me esté equivocando porque no tengo cartografía base de respaldo para posicionar adecuadamente a los predios inscritos. Entonces, si registros mismos indica eso, es porque hay ciertas limitaciones y no dependen totalmente del sistema registral. Los profesionales somos responsables de hacer buenos trabajos y irnos capacitando cada vez más. A ver, sigo, porque si no, yo me... Ya, a las 8:30 hacemos un descanso. A ver, sigamos. A ver, Luis, ¿es necesario los procedimientos TUPA de parte de Gore monumentar un punto geodésico? A ver, eh, los gobiernos regionales están encargados de hacer, eh, a ver, de acuerdo a la ley de municipalidades, si ustedes leen el artículo, si no me equivoco, es 7778 algo, o 87, de la ley de municipalidades, dice las municipalidades son responsables de hacer el catastro de su jurisdicción. ¿Qué implica jurisdicción? Todo mi ámbito, que puede ser netamente urbano, como el caso de Miraflores, o un poco urbano y mayoritariamente rural, como el caso de la mayoría de los distritos de nuestro país. Entonces,
¿Qué ha establecido? Últimamente ha salido una ley en donde el Ministerio de Vivienda es el ente rector de los predios urbanos. Entonces, cuando se hace catastro urbano, interviene el Ministerio de Vivienda y quien realiza el trabajo es la municipalidad. En el caso de las parcelas de característica rural, pero de tipo agrícola, mejor dicho, que me va a permitir que crezca una plantita, está ubicado en un valle costero o en un valle interandino o en los pocos valles de Amazonía. Entonces, si tiene esa aptitud agrícola, ahí el catastro lo tiene que hacer el gobierno regional. Entonces, el gobierno regional ha establecido ciertas normas técnicas en donde, como ellos no lo están haciendo porque ellos lo pueden hacer, pero ellos dicen, y eso lo dice su norma, vamos a establecer los avances del trabajo de manera paulatina. Así que a esta zona le toca el año 2025, a esta otra zona le toca el año 2027, 2028, pero yo propietario de una parcela que le va a tocar el año 2028, me interesa sanear ahora porque quiero vender, repartir o lo que fuera, ¿no? Entonces, hay el pedido de parte, pero como el gobierno regional va a hacer un catastro para todas esas parcelas rurales y lo tiene que hacer teniendo en cuenta las normas del catastro, entonces tiene que poner puntos geodésicos y certificarlos. Entonces, probablemente no certificado, pero por lo menos poner un punto geodésico. Y para monumentar un punto geodésico ya no solamente son las 2 horas y media de que me he enlazado a los satélites, sino que a su vez yo tengo que eh, em, elaborar una placa de bronce. A ver, está por acá, si no me equivoco, a ver un ratito. Aquí está, estoy pasando el cursor. Elaborar la placa de bronce, esa posición donde está mi GPS diferencial enlazado con los satélites es un lugar ideal, despejado completamente, y tengo que monumentar un hito con medidas específicas y profundidad específica y luego colocar esa placa de bronce. Además, tengo que haber comprado la data de la estación de rastreo permanente más cercana, sí o sí, necesariamente. Entonces, ese proceso es un poco más técnico y si lo está pidiendo el gobierno regional es porque ellos probablemente pues, van a hacer eso y en ese momento, como yo estoy en otro lugar, posiblemente me dicen que tengo que hacerlo yo. Lo ideal eh, es que si ya el gobierno regional ha colocado puntos geodésicos, lo que puede hacer el usuario, y debería regularse eso, es usar esa información y ya no necesito colocar puntos geodésicos, pero todavía no hay esos lineamientos, no se ha establecido. Es parte de la evolución, no es que sea una falta, ¿no? Pero en otros países nadie, ningún ingeniero necesita hacer de cero, salvo sea un peritaje ante una disputa judicializada. Entonces ahí sí me veo en la obligación de hacer todo desde cero. Pero normalmente me dan las coordenadas, basta que me dé las coordenadas. Es un distrito catastrado oficialmente, ha puesto puntos geodésicos, entonces yo no necesito retroceder hacia atrás, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, todavía estamos en proceso. Entonces, sí, es probable, Luis, que el gobierno regional pida que se monumente, pero esa monumentación, como indico, es cumplir ciertos, ¿qué les digo? Ciertos estándares técnicos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo me he conectado con los satélites, las 2 horas y media, es una información que tengo que colectar, porque yo le tengo, eso es para la certificación. Si no me piden certificación, no hay problema, porque si no, yo tengo que tener mucho cuidado, tomar fotografías de la placa tiene que ser avalada por el IGN previamente, porque hay toda una codificación que se tiene que poner. Entonces es un tema un poco laborioso, pero no imposible.
ahora con más continuidad lo están haciendo muchos profesionales para proyectos de envergadura, ¿no? Viales, proyectos, grandes proyectos, en fin. Entonces ya hay bastante especialidad en esa área. Entonces, es decisión del gobierno regional. Ahora, es necesario presentar data nativa para una independización en un predio que ha sido inscrito por el PET. A ver, data nativa. Cuando dice data nativa, me imagino que son las coordenadas UTM en PESAT 56, presumo eso, porque en la información del PET, recuerden que el PET existió, y luego fue adscrito a COFOPRI, pero COFOPRI no veía mucho predio rural, pero igual luego dejó de existir, se extinguió PET y COFOPRI volvió a su tema de formalización y toda la información que había trabajado el PET, que eran hojas cartográficas, se fue a pasar a parar al archivo de la nación. Entonces, actualmente no se tiene ninguna información, salvo que los gobiernos regionales hayan rescatado algo, no lo sé. Entonces, cuando me dices data nativa para una independización, yo presumo que es información en coordenadas UTM en PESAT 56. Si consigues cartografía, de ahí puedes obtener, pero no hay otra opción. Además, la cartografía solo es impresa. Digital ya ha sido posterior, no ha habido antes. Bueno, entonces, si hay alguna, esto es en cuanto al tema de la georreferenciación. Sí. Ya, voy a quitar este PPT 8 y 20. Vamos a ver. Ya, listo. Bueno, entonces en las inmatriculaciones, sobre todo, por ejemplo, de las comunidades, eh, y que es bastante difícil porque las comunidades nativas tienen una cosmovisión ancestral en las cuales ellos saben que donde están eso les pertenece, porque pues normalmente no han sido ocupadas por otros pobladores, pero ahora hay un proceso de, digamos, los colonos están ocupando las tierras que donde no están los nativos y los nativos son, digamos, medianamente no están en un solo lado, van distribuyéndose, pero tampoco no hacen edificaciones como la ciudad, ¿no? Entonces, ahí ya ha empezado un conflicto entre nativos y colonos, por eso es que eh, han empezado instituciones a apoyar a las comunidades nativas para que ellas puedan registrarse a nivel registral, porque si yo, colono, pido una búsqueda catastral y registros me dicen se ubica en una zona que en la base gráfica no hay antecedente, no me puedo pronunciar totalmente. Y efectivamente no se ha inscrito. Las comunidades nativas casi ninguna se ha inscrito. Son muy pocas, muy, muy pocas. Porque, como indico, las personas que viven en las comunidades no tienen para ellos esa es su propiedad. No hay más. No, 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 no piensan en certificarlo con una partida registral, ¿no? Bueno, entonces, pero registros públicos, sobre todo en zonas de selva, está apoyando bastante y en la guía ha establecido qué es lo que se tiene que tener en cuenta. Es la resolución emitida por la Dirección Regional Agraria. En este caso, es como, digamos, estas direcciones regionales generalmente están en los GORES, en los gobiernos regionales. Se habla de un plano de demarcación territorial con su memoria ejecutiva. Cuando se habla, en realidad se menciona la palabra plano, pero en realidad demarcación territorial es propiamente una cartografía, porque en la demarcación territorial no hay medidas perimétricas y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Probablemente, así como hacía PET cartografías y luego delimitaba, esa es una cartografía, esa es una demarcación territorial. Pero es cierto que se puede trabajar un plano, se puede, pero por ejemplo, como es una figura muy grande e irregular,
probablemente yo tenga miles de tramos entre puntos de, del polígono. Entonces, no voy a poner las medidas ahí. Eso. Por eso que generalmente cuando se habla de marcación territorial estamos hablando de una información que está georreferenciada, pero que yo no tengo por qué estar acotando sus medidas. Es cierto que puedo adicionar un plano perimétrico con sus coordenadas y además con, digamos, las sumatorias. Yo tengo que establecer norte, ahí las colindancias o cómo voy a describir a ese polígono, tengo que poner los puntos cardinales y estableceré cuáles tantos tramos para para el norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, y además estos planos tienen que ser elaborados por el Ministerio de Agricultura. Entonces, generalmente, pues quienes lo van a hacer es a pedido de la comunidad campesina, pero imagínense una comunidad campesina es inmensa, miles de hectáreas, y aparte de eso, pues no es un predio en donde digo, hasta aquí llega mi propiedad, simplemente no hay un límite probablemente puedan ser los ríos que separen, pero es una tarea titánica. Entonces, y además, bueno, resolución emitida, dice, sí, resolución. Es lo mismo. En el caso que el territorio de la comunidad nativa incluya áreas cedidas en uso y áreas de protección, el registrador procederá a inscribir, a ver, la descripción de las áreas. Es, son como, digamos, un predio tan grande pueda tener áreas protegidas. Es de la comunidad, pero parte de su territorio es protegido. Entonces va a tener que describir cuáles son esas especificaciones, ¿no? Entonces, es un trabajo titánico y muy laborioso, realmente, pero sí lo están haciendo. Hay varios proyectos que se han involucrado en estos temas. Dice, ¿qué sucede si el territorio comunal que desea inmatricular se superpone con un área natural protegida? En este caso, no existirá impedimento para la inmatriculación. Eso es algo interesante. Es cierto. Los territorios, sobre todo de las comunidades nativas o comunidades campesinas, ¿por qué la diferencia nativa y campesina? Porque en otros lugares simplemente, en otros países simplemente se habla de comunidades, de indígenas, generalmente lo dicen. Pero en este caso se menciona comunidad nativa cuando son comunidades ubicadas en las zonas de selva y comunidades campesinas cuando están ubicadas en zonas altoandinas. Esa es la única diferencia. Entonces, si se identifica que hay un área natural protegida, tendrá que delimitar esa área, la parte de esa área natural protegida que involucra su territorio, pero no es un impedimento para inmatricular. Interesante. Entonces ahí técnicamente tendré que hacer mi plano en donde delimito esa área natural protegida. Lo voy a mencionar como área natural protegida, pero no me va a impedir inscribir mi territorio en conjunto. Luego, ¿qué sucede si el territorio comunal que deseo inmatricular se superpone parcialmente con una concesión forestal? Sabemos que las concesiones forestales están a cargo del Ministerio del Ambiente, hay un área específica, entonces aquí se indica que se deberá, y para saber esta superposición, probablemente Catastro Registral ha brindado esa información. Entonces, se presentará la resolución administrativa otorgada por la autoridad forestal en la que se modifique o actualice la superficie de dicha concesión, excluyendo con ello el área superpuesta con la comunidad. ¿Qué implica acá? En este caso, sí va a tener que retirar la comunidad nativa, porque dice excluyendo el área superpuesta. Significa que la concesión forestal, si tiene no va a formar parte, salvo que simplemente se delimite el área de la concesión forestal
está allí, pero no se va a inscribir, no, porque se está excluyendo. En el caso de área natural protegida, no, no es un impedimento. Y luego, tercera opción. ¿Qué sucede si el territorio comunal que desea inmatricular se superpone parcialmente a otro predio comunal inscrito, a otra comunidad? Puede desistir o renunciar a inscribir el área superpuesta. Debe presentar un nuevo plano y memoria descriptiva. Acá sí es un plano en donde ya no va. En cambio, en los dos primeros va a ir la información del área natural protegida o de la concesión forestal, pero en el caso primero no hay ningún impedimento. Simplemente se menciona que es área protegida y la comunidad respetará el área protegida, que la va a mirar, la va a disfrutar, pero no puede hacer nada allí. En el caso de la concesión forestal, va a identificar, va a ser una concesión forestal, pero va a estar excluida, mejor dicho, no la va a no va a ser parte de su inscripción, pero su polígono se menciona ahí en su polígono territorial, pero está excluida. Simplemente en su leyenda va a decir área comunal, 5.000 hectáreas, área de concesión forestal, mm, 200 hectáreas. Entonces, significa que se va a excluir esas 200 hectáreas. En caso de que haya otra comunidad, entonces aquí estamos hablando de una superposición de una comunidad versus la otra comunidad. Hay un área de superposición. Si quiere seguir con su proceso de inmatriculación, tiene que recortar esa parte, tiene que volver a hacer otro plan, ¿no? Entonces, eso es un aspecto técnico que debemos tener en cuenta. Bueno, a ver, quiero terminar. Bueno, el artículo 11 es la obligación que tiene el área técnica dentro del sistema registral para emitir informes técnicos bajo responsabilidad. ¿Por qué? En los casos, sobre todo de inmatriculación, es bajo responsabilidad porque puede ser que dé una información que no está, que no es real, y entonces ahí hay problemas, sobre todo porque es derecho de propiedad, ¿sí? Entonces aquí el proceso es más o menos el siguiente, muy rápidamente. Esta es la realidad física. Ese predio pues es capturado a través de los planos, porque se ha hecho un levantamiento de un determinado lugar, se han elaborado los planos, esos planos antes no eran georreferenciados, ahora sí, esos planos, luego una vez que han sido aceptados, se incorpora, son archivados, y lo que se llama archivo registral. Eh, Actualmente lo que ha hecho las oficinas técnicas es esos planos de los títulos archivados los ha eh, eh, escaneado, georreferenciado e incorporado a su base gráfica de manera digital. Eso es lo que durante años ha estado haciendo el sistema registral. Por eso que actualmente se ha publicitado el visor gráfico registral con los predios inscritos. Entonces, de acuerdo a este artículo 11, siempre que haya un título, más aún si es de inmatriculación, obligatoriamente tiene que haber un pronunciamiento en el informe técnico. Pero recuerden que si hay dubitación, si dice los ingenieros de catastros, no encuentro nada, pero no me puedo pronunciar porque no sé, de repente puede estar inscrito, ya, eso no es un impedimento para que continúe el proceso. Además, es el registrador quien tiene que tomar la decisión. Como dicen algunos, tendría que persignarse para tomar la decisión, ¿no? Porque es, podría ser que algo esté inscrito, pero no lo sabemos. Bueno, entonces ese es el artículo de, eh, que obliga a emitir informe técnico en el acto registral de inmatriculación. Entonces hay que presentar el plano con una serie de detalles, la memoria descriptiva que representa ese plano. Con respecto al plano y la memoria descriptiva, puede ser que el plano, por ejemplo, diga el área y sus perímetros y sus medidas perimétricas, pero cuando trasladaron a la memoria descriptiva hay alguna variación y que pueden ser variaciones mínimas.
Entonces, hay un pronunciamiento del Tribunal Registral en donde indica si hay discrepancia entre la información gráfica y la información descriptiva literal, prevalece la información del plan. Eso es una resolución del Tribunal Registral, validando para evitar que caiga el título, para evitar que tenga que salir y por ese detalle volver a rehacer, en fin, ¿no? Entonces, se valida la información contenida en el plan. Esa es digamos, una contingencia que se ha tomado en cuenta. Bueno, yo creo que siendo las 8:30, vamos a hacer un alto momentáneamente y al regreso voy a tratar de terminar muy rápidamente esto para que podamos trabajar con suma tranquilidad búsqueda catastral. Nos tomamos unos minutos de descanso, yo creo que unos 15 minutos porque tenemos hasta las 10 todavía. ¿Ya? Entonces voy a escribir descanso que hice un nuevo intento y de manera muy rápida he podido ingresar y así que les voy a comentar. Entonces, los que se van incorporando para que yo pueda de inmediato mostrarles. Muy brevemente, porque terminamos inmatriculación y continuamos con búsqueda catastral. A ver, les voy a mostrar. Lo que he hecho es he escrito la palabra SIG, SIG, Miraflores. Y voy a entrar para que un ratito, un instante. Ya está. Ya. Voy a entrar desde cero para que ustedes puedan ver que que ustedes están viendo mi pantalla de internet y lo único que he puesto yo ha sido la palabra SIG Miraflores. Ahí está. Y automáticamente me sale la información. A ver, ahí está. Este es el sistema geográfico, el catastro de Miraflores, y además está el geocatastro Miraflores, en donde lo que ellos han hecho es, con toda la información que han obtenido del catastro, han hecho una gama infinita de temáticos. Pero lo que me importaba, me interesaba sobremanera, era mostrarles que ellos, una vez que han hecho este rompecabezas de todo su distrito, cada uno de los polígonos tiene su coordenada, su TM, y que el usuario lo puede inmediatamente obtener. Y entonces estamos viendo aquí con todas sus zonas catastrales. Yo voy a ir haciendo zoom, acercándome y cada vez más. Y puedo ver las manzanas con su cantidad de lotes. Vamos a escoger al azar cualquiera. A ver, veamos este de aquí, este polígono. Y aquí tenemos en la parte superior una serie de datos. Y en el lado izquierdo una serie de capas temáticas que puedo eh, sombrear y automáticamente va a reflejar información de las ortofotos, de las vías, de los nombres, de las direcciones o de los números municipales, una gama de información. Pero lo que me interesa a mí sobremanera es este dato de que dice información de lote. Entonces voy a picar en cualquier lote, vamos a hacer la prueba en varios lotes. Voy a irme a información de lote y luego voy a picar en alguno de los polígonos. Y ustedes están viendo aquí al lado izquierdo que automáticamente salen las coordenadas UTM. Estas coordenadas UTM, ¿qué ventajas tienen? Que me las está dando la entidad oficial que ha hecho catastro y que oficialmente es zona catastrada y que además ha colocado puntos geodésicos en su distrito, de tal modo que cada predio está georreferenciado a esos puntos geodésicos, y me está brindando la información inmediata en tiempo real.
y todavía me permite ver cómo es ese predio. Entonces, con estas coordenadas UTM yo ingreso en el CAT o en el GIS y automáticamente voy a obtener ese polígono. ¿Y ustedes creen que yo me superpondría con este polígono? Ahí está, su figura y sus coordenadas. Si ustedes digitan ambas coordenadas de estos dos polígonos, van a ver que son colindantes. ¿Por qué? Porque salen de un todo. Esa es la gran diferencia. Por eso es que es tan necesario tener esta información que nosotros le llamamos cartografía. ¿Por qué le llamamos cartografía? Aquí puedo obtener toda la información de medidas, perímetros, absolutamente, pero no las coloco. Por eso se llama cartografía, porque es una información que está georreferenciada, que me permite dar coordenadas, que me permite dar área, medidas, pero no lo coloco porque esa es digamos, el criterio de mostrar una cartografía. Ahora, además de tener las coordenadas, yo me voy a este otro eh, recuadro y pico acá y lo que va a salir es una información muy trabajada en donde se ve el polígono, se ve su figura. Por ejemplo, no es necesariamente, ven en este lado, no es necesariamente una línea recta. Tiene una serie de curvaturas que son un poco imperceptibles a lo lejos. Y además tiene numeración municipal, tiene el nombre de la vía y algo interesante, me da cuál es su código único catastral, porque por defecto se han puesto a todos los predios su código único y ya viene como parte de la información que brinda. Por ejemplo, en este caso es una información de parámetros urbanísticos, no cobra la municipalidad. Si yo quiero como información rápida, me lo brinda, pero si yo quiero que la municipalidad lo emita porque estoy en, no sé, en algún trámite que me exigen una certificación municipal, bueno, ahí sí tendré que pagar un derecho. Pero si no, yo voy a hacer el diseño de una edificación y necesito parámetros urbanísticos, la municipalidad me los brinda. Me da el área gráfica que ha obtenido, producto del catastro, me da la medida del frente, producto también del catastro, y a su vez me da todos los detalles referidos a ese predio en cuanto a lo que es parámetros urbanísticos. Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles a ustedes, que es muy interesante la información que brinda de manera libre y accesible Miraflores, ¿no? Voy a agarrar cualquier otro predio, por ejemplo, vamos a ver este predio de acá y automáticamente me da sus coordenadas y miren ese predio. En la cartografía se ve simplemente el polígono matriz o el polígono superficial y yo veo que es un edificio de muchos pisos. Y así sucesivamente yo puedo, voy a quitar acá, voy a poner aquí y automáticamente me da. Entonces, tengo información georreferenciada. ¿Puedo hacer mi plano perimétrico? Sí. ¿Puedo hacer mi plano de ubicación y de localización? Por supuesto, porque de acá, recuerden que el de ubicación es un zoom cercano y el de localización, el esquema de localización es un zoom lejano. Y todo eso sale de esta data que me está proporcionando Miraflores. Eso es lo que quería mostrarles desde un inicio, por suerte. Simplemente es escrito SIG Miraflores, así como ustedes están viendo, y ese SIG Miraflores me ha permitido ingresar a su información en este momento. Como indico, es libre, accesible y está en tiempo real. ¿Las municipalidades deberían de tener esto? Sí. ¿Podemos trabajar esto? Sí, pero hay que apoyar a las municipalidades porque normalmente no trabajan estos temas. Bueno, entonces, si hubiera alguna consulta aquí, si no, retorno para cerrar el tema de inmatriculación. Ya. Voy a ir al PPT, pero quiero comentarles que en el caso de inmatriculación, en la parte técnica, para los predios individuales es una exigencia el plano perimétrico, plano de ubicación, esquema de localización y sobre todo es la exigencia máxima que cuando se va a hacer una inmatriculación tiene que tener el cuadro de datos técnicos, el enlace a la red geodésica, toda esa información se menciona
expresamente en los requisitos que establece el reglamento de registro de predios y en sus especificaciones indica además el informe técnico que ya les mostré, tanto para la comunidad nativa, campesina y para los predios particulares, tiene que haber un informe técnico. Adicional a eso, en el caso de los predios individuales, estos predios tienen que, por ejemplo, hay un tema interesante, que cuando el predio eh, tiene generalmente pues la parte legal registral es yo adquirí ese predio porque me lo dio el gobierno, porque me lo dieron, no sé. Entonces he hecho un documento que demuestra que yo adquirí esa propiedad, pero no está inscrita y dice un área, medidas perimétricas. Pero cuando elaboro el plano, dice un área parecida, pero no exactamente igual. Y medidas perimétricas de repente parecidas, pero no exactamente igual. Ahí quiero indicar lo siguiente. De acuerdo al, al postulado del sistema registral, lo que exige es que cuando se va a inmatricular un predio, la información de las partes legales, de los documentos legales, tiene que ser la misma, la información técnica que está descrita en los documentos legales, tiene que ser la misma que está en los documentos técnicos, es decir, en el plano y en la memoria descriptiva. Ahí no puede haber una diferencia y eso está tratando de regularse porque puede hacer que en los documentos legales puede decir, no sé, pues 5.340 y en el plano decir 5.340.25. Basta que haya punto 25, no es igual. Pero, por ejemplo, cuando se trabaja el tema de las tolerancias, indica, no se considerará tolerancia cuando se traten de casos de inmatriculación. Entonces, hay algunos aspectos que hay que cuidar porque en las inmatriculaciones es muy riguroso. Aparte de eso, en el tema de las inmatriculaciones, salió una norma que les quiero mostrar, pero no ha salido el reglamento y esa norma es sumamente interesante porque le da vida y realza la función del verificador catastral. Les quiero alcanzar esa información, les voy a mostrar. A ver, un momentito, un instante nada más para que yo pueda descargar esa información. Solo un instante. Ya. Y voy a descargar. Ya. Listo. Ahora sí. Eso es antes de concluir con el PPT, que ya es muy poco lo que falta. Pero esto es sumamente importante porque a ver, ya está. Ajá, un momento. Que tengo tantas capas abiertas. Disculpen. Ujú.
Ya, aquí podemos ver, por favor, me confirman si es que están viendo esta norma. Anoten, es el decreto legislativo 1209, que tiene que ver con las inmatriculaciones. Es un tema, por Sí favor, estamos viendo, quisiera, ingeniero. si lo están, sí se ve, ya, perfecto. Este es el decreto legislativo 1209, es propiamente una ley eh, que ha sido emitida, pero su reglamento también ha sido publicado, pero todavía no ha sido aprobado. En este decreto legislativo se regula el tema, y aquí indica claramente, decreto legislativo que establece el procedimiento a seguir para la inmatriculación de propiedad privada de predios particulares en el registro de predios. Lo que está bien regulado y es un esfuerzo de la SUNAR es la inmatriculación de predios de comunidades campesinas, comunidades nativas. También está regulado los predios de propiedad del Estado y que todavía no están inscritos, pero no estaba tan regulado la inscripción de los predios particulares. En el año, miren, está el decreto legislativo, se emite en el año 2015 todavía, en septiembre del 2015, y se establece de manera general, yo les voy a indicar, es el 1209 por si acaso, para que ustedes lo puedan anotar. Eh, Esto también les voy a proporcionar de todos modos. Eh, em, ¿Qué es lo que de manera muy rápida y muy precisa? Aquí lo que se trata de abordar es que quien va a elaborar todo el proceso, tanto técnico, expediente, presentarlo al sistema registral, hacer todas las verificaciones, los avisos, las notificaciones o lo que fuera, es el verificador catastral. Se estableció en el año 2015. Entonces, aquí vamos a menos, miren, vamos a ver algunos aspectos, documentos necesarios para la anotación preventiva. Aquí hay esos dos pasos, una anotación preventiva y luego viene una anotación definitiva si es que no hay oposición. Entonces, título por un periodo ininterrumpido de 5 años. Plano elaborado y suscrito, si ustedes lo leen, por verificador catastral. Constancia de posesión, la documentación prevista. Ahora, la constancia de posesión no es un documento que normalmente alguien lo otorgue ya. Antes lo otorgaban las municipalidades, ahora cada vez hay más reticencia. Entonces, de repente, el tema de la constancia de posesión, pues no es algo que fácilmente se pueda lograr. Y la anotación preventiva tiene una duración de 90 días de acuerdo a este decreto legislativo, ¿no? Entonces, aquí la participación en todo lado, un verificador catastral, la intervención. Entonces, el mecanismo de solución de las inexactitudes registrales y superposiciones gráficas. Ya desde el 2015 se analizaba ese tema de inexactitudes. De todos modos, tengo una presentación en donde hablo sobre las inexactitudes y que tiene que ver más con el tema de rectificación. Cuando sea necesario, pues les voy a alcanzar como un dato adicional y comentarlo muy brevemente si fuera necesario. Entonces, lo que quiero dar a conocer es que es el profesional verificador catastral quien va a participar muy activamente en los casos de inmatriculación de predios particulares. Pero, como les indico, esta ley fue dada en el año 2015. Posterior, en el año 2019 se emitió el reglamento. Entonces, aquí ya se contempla la potestad sancionadora a los verificadores catastrales porque, pues, si ellos tienen ese poder tan fuerte, entonces podría haber situaciones, podría haber, pues, incurrir en algunos grasos errores o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, luego, en el año 2019, se emite un proyecto de resolución de reglamento. Voy a mostrarles. Bueno, ya lo, ya está, listo.
Me dicen si están viendo la resolución ministerial 479-219. Me comentan si lo están viendo, alguno de ustedes. Sí, ingeniero, lo estamos Ya, observando. gracias, gracias. En la ley que se publicó en el año 2015, en el año 2019 emite el Ministerio de Justicia el reglamento, el proyecto de reglamento, que así se denomina, y este proyecto de reglamento ya regula cómo va a actuar el verificador catastral para la inmatriculación de predios particulares. Pero por algún motivo, hasta ahora no se ha contemplado, o todavía no se ha aprobado este proyecto, y aquí muy bien lo dice proyecto. Entonces, la aprobación del reglamento y se establece una serie de, bueno, hay la exposición de motivos y una serie de pautas. Ahí está. Verificador catastral, que es el que va a encargarse de todo en la práctica. Y ahí están y aquí están las actuaciones del verificador catastral. Incluso va a ser la notificación personal. En fin, es digamos, el, el profesional estrella que va a participar y luego se presenta ese expediente al sistema registral y el sistema registral dice, bueno, lo ha hecho el verificador, es plausible de sanción, hará algunas verificaciones probablemente, pero casi todo, incluso solución de inexactitudes registrales, superposiciones gráficas, es un tema muy interesante, pero como les indico, no ha sido todavía aprobado, ha quedado a nivel de proyecto. Eso, por eso es que yo no he podido presentarles a ustedes una información, digamos, contundente en cuanto a inmatriculación de predios privados, porque es un tanto errático. Mayoritariamente lo hacen mediante el proceso judicial o en otros casos tratan de involucrar mediante procesos notariales, ¿no? Entonces hay una serie de posibilidades legales registrales, pero no hay un camino así muy, muy definido como sí lo plantea el decreto legislativo 1209. Ya está la ley, está el proyecto de reglamento, estamos a la espera. De repente, pues alguien tendrá que impulsar de que se apruebe, se ajuste, se modifique ligeramente o medianamente, pero ya hay una información muy interesante y bastante segura, tanto para el sistema registral como para el proceso, ¿no? Porque es el verificador catastral quien participa. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Entonces, voy a retirar y terminamos con el tema de la búsqueda catastral, de la búsqueda que diga con el PPT. Ya está. Bueno, muy rápidamente, porque también en la búsqueda catastral se va a dar datos parecidos, así que no quiero repetir. En los planos generalmente los van a elaborar los profesionales competentes. En el caso de inmatriculación, o para todos los casos que entran al sistema registral, se han viabilizado a 8 tipos de profesionales, que son los que ha regulado el Sistema Nacional de Catastro y son los que ustedes están viendo aquí. Es cierto que a veces en las municipalidades hay ciertas limitaciones para todos los profesionales o los han contemplado. Tienes una determinada especialidad, más es para predios rurales, tú tienes otra especialidad, es más para predios urbanos, y es así, ¿no? Entonces, pero a término general, estos 8 profesionales pueden firmar los planos y las memorias descriptivas o los expedientes en general. Eh, y para elaborar los planos, pues hay que tener en cuenta algunos aspectos muy importantes, ¿no? Los datos, el cuadro de datos técnicos, el plano perimétrico, las escalas, en fin, hay un sinnúmero de cosas que lo voy a
precisar con más detalle en la búsqueda catastral. Ahora, importante, si es un predio rústico, en la mayoría de los casos se pide la visación de los planos. Entonces, si es un predio rústico, tiene que ser visado por el ente competente. En este caso, no es la municipalidad, o es el gobierno regional, o es la entidad competente que tiene que ver con ese predio rústico. Recuerden que cuando hablamos de predio rústico, podemos estar hablando de un predio de tipo agrícola, que quien es competente directo son los gobiernos regionales, pero si es un predio que está ubicado, no sé, pues a 5.000 metros de altitud, no es un predio de características seriasas, no va a avisar el gobierno regional. Entonces, ahí hay que, ¿quién probablemente pueda avisar? Habrá que saber a quién está la competencia. Probablemente solamente requiera la firma del verificador catastral, porque no es un predio que tenga unidad catastral, ni a su vez es de competencia de los gobiernos regionales ni del Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura cautela y, digamos, eh, está alineado a aquellas parcelas que tienen aptitud agrícola, pero no los predios seriazos. Entonces, hay estas variaciones, ¿no? Si es un predio rústico, pero es área natural protegida, será competente otra entidad. Y los predios, las áreas naturales protegidas, los bienes, digamos, con ciertas restricciones, también son visados, pero por sus entes competentes, ¿no? Ministerio del Ambiente, SERFOR, en fin, hay diferentes entidades. O, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que está inscribiendo propiedades, pero que tienen valor histórico-cultural. Bueno, entonces la presentación de preferencia, la presentación son las coordenadas UTM. Si las coordenadas UTM tienen 10 o 15 o 20, quién sabe, 30 datos en coordenadas UTM, todavía es manejable, pero si tiene 1.000, 1.500, 2.000 o más de 100, entonces ya es un poco difícil para el profesional de registros públicos para que vaya ingresando uno por uno esas coordenadas, aun cuando hay algunos artificios para poder capturar muchos datos ingresarlos a la base, es muy complicado. Entonces, lo recomendable es que se adjunte una información digital, llámese USB, CD, lo que fuera, ¿no? Y aquí están los datos de los planos tanto de ubicación como el de esquema de localización, por ejemplo, ¿no? Que el esquema de localización es un zoom en donde yo veo más amplitud. Bueno, y el famoso cuadro de datos técnicos en coordenadas UTM para el plano perimétrico, y así. Entonces, aquí en las escalas, que también las escalas pueden ser entre escala 1 en 50 hasta escala 1 en 10.000 y otros. Esta palabra y otros es sumamente importante porque los profesionales, para tratar de cuadrar generalmente, pues el plano es ideal que esté en un formato A3. En un formato A1 o A0 es demasiado grande. Por más que el predio sea muy grande, podría estar en un formato en el extremo A1, pero A0 ya es mucho. Entonces, generalmente se hace en formato A3. En formato A4 también es muy pequeño, pero para que estén en esos formatos, las escalas van a variar. Entonces, no necesariamente tiene que decir escala 1 en 5.000, puede decir escala 1 en 7.500, o puede ser escala 1 en 200, no necesariamente 200 ni 500, 250. Y había en particular una oficina registral de nuestro país que los ingenieros de esa oficina registral observaban si no se ponían expresamente cualquiera de estas escalas mostradas. Entonces, tuvo que haber un precedente de observancia obligatoria, ni siquiera una resolución del tribunal, sino un precedente de observancia obligatoria en donde se indique que se pueden usar las escalas que considere convenientes del propietario y que permita visualizar adecuadamente a ese polígono. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a escalas, grillas, norte, la ubicación, el área, las medidas, el perímetro, los vértices.
medidas, la zona, el datum, la zona, los colindantes, la- los datos del membrete, qué tipo de plano es, datos de dónde está ubicado, escala, quién lo ha elaborado, qué fecha. Los planos, en cuanto a las fechas, si estamos en 2024, tiene que decir año 2024. No puede decir año, no sé, pues 2005, no, porque se puede presumir que es una información muy antigua y que no está adecuadamente actualizada. Entonces, y luego, pues, además, todos esos detalles los revisa el área técnica y puede emitir observaciones con respecto a los planos. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, en el tema de la base gráfica, yo creo que simplemente les muestro porque sin darme cuenta se me pasó el tiempo. Y este es el tema del certificado de búsqueda catastral que les voy a mostrar. Así que mejor me voy a búsqueda catastral. ¿Ok? ¿Sí? Ya, sí, ya. Ahora sí, me voy a búsqueda catastral. Ya, se me pasó el tiempo con la inmatriculación. Pero búsqueda catastral es sumamente práctico, así que no hay tanto problema. ¿Por qué la búsqueda catastral? En realidad, la búsqueda catastral no es otra cosa que una consulta al sistema registral. Una consulta para saber si el predio que me interesa o que es de mi propiedad o que está en posesión mío o que quiero saber en qué condición se encuentra registralmente, voy a consultar a los registros públicos. Y para ello se ha establecido unos requisitos básicos que son plano perimétrico, plano de ubicación, esquema de localización, pero con algunos detalles, porque de ese modo se va a poder analizar adecuadamente. Disculpe, ya la voz me traiciona, pero ahí está. La directiva que se toma en cuenta es la Directiva 04 del año 2020. Esta directiva regula los requisitos de cómo deben estar presentados los planos, tanto para los actos de eh, titulación, mejor dicho, para los actos registrales, como por ejemplo inmatriculación, acumulación, independización, rectificación. Para todos esos actos establece cómo tienen que presentarse los planos. Además, para digamos, la publicidad de búsqueda catastral, que es una consulta, también establece cómo deben ser presentados los documentos. Entonces, y además el reglamento de registro de predio, que es el que dice los requisitos específicos, en qué momento tiene que haber un informe técnico para un acto registral que estoy presentando. Entonces, generalmente, casi siempre es en actos de modificación, pero ocurre, eh, 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 son decisiones del área registral. Cuando, por ejemplo, hay un arrendamiento y a veces lo mandan a la oficina técnica para que se pronuncie sobre el arrendamiento y el arrendamiento es más un tema legal registral en el cual pues voy a arrendar toda mi propiedad o parte de mi propiedad. Probablemente el tema cuando se diga parte de la propiedad, entonces el registrador quiere saber dónde está ubicada esa parte porque la otra parte no va a estar afecto a esa, digamos, a ese tema de arrendamiento. Entonces a veces lo manda al área técnica, pero como es arrendamiento, pues no hay un plano generalmente, ¿no? Entonces, pero ocurren esas cosas. Pero, por ejemplo, un acto de hipoteca, pues no va a catastro. ¿Ya? Entonces, eh,
¿Para qué yo necesito la consulta al sistema registral? Para que me diga si mi predio está inscrito en una partida, está contenido dentro de una partida, está en una partida, pero se superpone también con otra partida para que me brinde información o que de repente me diga, pues lo que más espero, que nunca se ha inscrito de repente, ¿no? Entonces, todas esas informaciones, cada vez en los 30 años que ya se viene brindando la información de la consulta registral mediante la búsqueda catastral, el efecto ha sido tan contundente, tan positivo, tan bueno. Por supuesto, siempre hay bemoles, pero mayoritariamente todos los interesados obtienen una respuesta adecuada y ha generado de que todas las instituciones, incluso las municipalidades, las notarías, el Poder Judicial, en fin, todas las instituciones o los profesionales, si quieren iniciar un proceso de regularización, saneamiento, inscripción, rectificación, primero hacen su consulta de búsqueda catastral. Entonces, actualmente en el sistema registral hay más búsquedas catastrales que títulos de actos registrales. Entonces, la solicitud actualmente, como todos sabemos, puede hacerse físicamente con papel, formato papel, con sellos en original del profesional y también se puede hacer de manera virtual. De todos modos, de manera virtual es PDF, la información y la firma del profesional escaneado sobre ese PDF, ¿no? Entonces, ahora ese es sonar en línea permite que cualquier profesional pueda presentarlo de manera virtual. Entonces, hay una solicitud del certificado y yo entro a Sonar en línea y doy ya el hecho de que esté en Sonar en línea, automáticamente he proporcionado mi correo, he proporcionado datos, entonces la información me va a llegar a mi correo y solo yo puedo verlo con un código. En cambio, en Síguelo, por ejemplo, si es una presentación virtual, nadie más lo puede ver. Esa es la particularidad. En cambio, si fuera un título convencional, cualquiera lo puede ver. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en que nos alcanzan. El sistema registral revisa las informaciones que van a cotejar lo que se está presentando versus la base gráfica registral. Eh, Actualmente, a nivel nacional, los plazos han ido disminuyendo. Lima era la que mantenía los plazos más altos, pero se ha regulado que son 15 días hábiles, de los cuales 10 están en catastro y los otros 5 en el área registral de publicidad. Eh, Esta información está bajando porque aún así, a pesar que es corto, pero se exige que sea mucho más corto todavía. ¿Qué es lo que se tiene que presentar para esta consulta? Que es importante porque, como les digo, yo puedo creer que mi predio nunca se ha inscrito, que está inmatriculado, pero desconozco completamente y registros me puede decir, ¿sabes qué? Estás parcialmente en tal partida, parcialmente. Entonces, o totalmente. Entonces, mejor antes de iniciar todo un proceso de inmatriculación y que luego cuando presente registro se caiga mi expediente, mejor hago una consulta. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que presentar? El plano perimétrico. Pero recuerden, para hacer ese plano perimétrico, yo tengo que presentar coordenadas cuadro de datos técnicos en coordenadas UTM enlazadas a la red geodésica, lo cual ya, digamos, muy rápidamente les he brindado como un tip. Plano perimétrico, plano de ubicación, memoria descriptiva y cualquier otro documento complementario que pueda servir, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que mi predio está en una zona donde muchos predios no se han inscrito, entonces hay información muy valiosa de estos documentos legales en donde dicen colindo con el señor no sé cuantitos. Entonces, en las áreas técnicas se dan el trabajo de buscar por nombres de esas personas que están mencionando. Y a veces ocurre que se encuentra la partida de hace 100 años, 80 años, 70 años. Ha ocurrido. Por eso que mientras más información proporcione, mejor. Me van a dar una información más certera.
Una vez que, bueno, los requisitos específicos, si los predios se encuentran en zona urbana, como los predios son tan pequeños generalmente, basta que yo haga mis coordenadas UTM aproximadas, porque no he hecho todo ese proceso que les he contado, ¿no? GPS diferencial, posicionamiento, data de IGN, no lo he hecho. Yo simplemente agarré una cartografía o algún elemento que me ayudó y cumplí con el requisito de las coordenadas UTM. Entonces, cuando yo pego, ingreso esas coordenadas en la base gráfica, probablemente me va a salir desfasada. Y el ingeniero puede tomar una decisión, analizarlo así desfasado. Pero el plano perimétrico, el plano de ubicación me dice dónde está, pero no tengo la certeza, no hay la certeza. Entonces, uno de los elementos que ayuda mucho y a relativizar las coordenadas y a utilizar más bien el plano de ubicación y localización es la distancia a la esquina. En la medida que se pueda, traten de brindar distancia a la esquina. Eso para predios urbanos. En cambio, para predios rurales es brindar información para de dónde está el río, dónde están los cerros, en fin, ¿no? Esta, por ejemplo, es una información catastral que de una zona ubicada en una cuenca agrícola, sobre todo, ¿no? Entonces, aquí está el polígono, el plano perimétrico, y aquí se ve la figura dentro de esta zona que tiene unidades catastrales. La evaluación es integral, comprende los datos técnicos que está presentando, los planos, y a su vez va a trabajar con la información de las inscripciones en el registro, tanto de predios convencionales, que se llaman predios CIR, como de los predios que fueron regularizados por COFOPRI, que se llaman los predios SAR, títulos SAR. Entonces, se ve todas las capas posibles. Y ahora el sistema registral tiene, ¿qué les digo? Tiene información eh, a ver, eh, tanto la información SARP es información que ustedes pueden pedirla muy fácilmente, pedir la base gráfica digital. En cambio, la información SIR, si es que está georreferenciada, se las puede proporcionar. Si no está georreferenciada, es un poco difícil que registros públicos proporcione esa información. Entonces, esa es, digamos, cómo está en estos momentos la información técnica de los predios inscritos. Eh, es posible que se observe la búsqueda catastral si es que no me han presentado el plano perimétrico o alguno de los planos o la memoria efectiva, porque incluso si solamente presentan el plano perimétrico y no presentan el esquema de localización o el plano de ubicación, es difícil posicionar, porque como les digo, las coordenadas son muy relativas, y menos si no tenemos cartografía. Entonces puede ser observado. Si no ha sido firmado, también es observado. Entonces hay varios aspectos que pueden estar sujetos a observación. Y cuando hay cartografía en zonas consolidadas, entonces no solamente se ingresa las coordenadas, se mira el plano de ubicación y a su vez esas coordenadas que ha presentado se contrastan con la cartografía de esa zona. Y si cae en el mismo lugar y se está viendo el plano, pues se puede hacer el ajuste, pero nunca se va a modificar esas coordenadas que presenta. Entonces, pero sí para el estudio se hace un pequeño ajuste. Actualmente hay ese criterio. Es cierto que no en todo el Perú. Es cierto que todavía en provincias hay un poco de rigidez, porque la mayoría son profesionales muy jóvenes, en donde, así como el matemático es 5 por 8, 40, o todas las ciencias saben que la exactitud es la primordial. A veces esa rigidez genera que donde pegue la coordenada se analiza. Y a veces solo se mira coordenadas y no se ve planos. Y los requisitos dicen planos. Es cierto que además indican que tiene que estar en coordenadas UTM, pero lo que se mira y se debe analizar son planos. Las coordenadas me ayudan para llegar
muy rápidamente, como una lógica de zoom, al lugar más o menos donde debo estar. Y luego ya se posiciona adecuadamente. Por eso es que eh, presenten un buen esquema de localización. Bueno, a ver, preguntas, consultas. Yo sé que es muy tarde, 9:35. A ver, ¿qué respuestas me van a dar en la búsqueda catastral? Me van a dar, clásico es que me digan que el predio, por ejemplo, a ver, alcances contenidos específicos. Ujú. Bueno, esto no es que vayan a indicar, vamos a poner acá, vamos a verlo. Esto, digamos, esto es una presentación impresa. Aquí está la búsqueda catastral con la firma, el plano, aquí está el plano perimétrico y aquí está el esquema de localización y el plano de ubicación. Eso es el expediente que se presenta, si es que lo voy a presentar físicamente. Y aquí está el formulario que lo brinda Registros Públicos. Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí estamos viendo la base gráfica. Entonces, se ingresa las coordenadas y va a posicionarme en un determinado lugar en la base gráfica y que aparentemente podría estar desfasado. Pero, como les digo, el plano de ubicación y localización es fundamental para que yo adecue y posicione al polígono sobre la base gráfica registrada. Entonces, como parte de la evaluación, se tienen que revisar las partidas antiguas, recientes, modernas, en fin. A ver, aquí. Si he realizado una búsqueda catastral y me han observado, para levantar la observación, ¿debo hacer una nueva búsqueda? No, no tienes que hacer una nueva búsqueda. De acuerdo a la directiva de búsqueda catastral, mejor dicho, a la directiva 04/2020, que es la que he mencionado en la primera lámina, eh, la persona tiene un periodo de días para poder eh, eh, levantar la observación. Incluso en la misma observación te dice en el último párrafo, el, por ejemplo, eso hace la Oficina Lima, podría haber ciertos matices a nivel nacional, no sé de qué lugar, en qué lugar has presentado la búsqueda, pero por lo general es estandarizado. Entonces hay un párrafo en donde dice, usted puede levantar la observación y tiene tantos días de plazo para levantar, de lo contrario quedará sin efecto. Entonces es eso. Y te pueden dar un máximo hasta de 30 días, pero eh, dentro de ese rango de tiempo es conveniente presentarlo. Puedes levantar la observación. Si te han observado, no sé, pues porque no has firmado o porque no has presentado la memoria, en fin, lo que fuera, puedes alcanzar. O que tus coordenadas, por ejemplo, a veces, como les digo, la clave son más las coordenadas. Escribe las coordenadas y una coordenada fallada. O tú dices Barranco y resulta que está en Guarachirí. Cosas así. ¿Y por qué? Inexplicable, no sabemos a qué se debe, ¿no? No podríamos no imaginar. Bueno, entonces, pero hay un plazo y eso lo pueden ver ingresa a la directiva 04/2020, hay un artículo en donde te dice el plazo para el levantamiento de observaciones. Y en tu esquela de observación que te ha dado también lo indica. Bueno, esos son los títulos archivados antiguos que se encuentran. Ya. Entonces, simplemente para darle el último toque, los últimos minutos, si es que no hay consultas, bueno, prefiero mostrarles todo lo necesario e indicar, bueno, el artículo 11 es informe técnico, pero para títulos de inmatriculación, como ya había indicado. Entonces,
Voy a pasar rápidamente esto. Lo que me interesa es mostrarles cómo es la base gráfica, qué contiene esa base gráfica y qué respuestas me van a dar para la búsqueda, la consulta registral. Esto ya también les mostré, la realidad física, yo elaboro un plano, soy el ingeniero, el arquitecto, elaboré el plano. Ese plano se incorporó al sistema registral porque se inscribió y ahora la oficina técnica tiene una base de datos, pero que se respalda en ese plano. Eso es importante. En algún momento va a haber algún mecanismo para regularizar a aquellos predios inscritos que tienen su derecho, pero que no tienen planos. Para ellos es muy difícil hacer un trámite en el sistema registral. Pero tiene que haber mecanismos en donde intervengan el sistema registral y los entes generadores de catastro, porque es la forma, o de repente los verificadores catastrales, ¿no? Entonces, la base gráfica tiene dato gráfico, dato alfanumérico. Y esta es la base gráfica. En el dato alfanumérico hay una serie de códigos, entre ellos el código de la partida, y que está en campos. Todo lo que está en el sistema registral técnico es GIS, y lo que se va a ver en la pantalla son los polígonos con la información de sus partidas. Contra eso va a contrastar el expediente que yo presente. Entonces es data alfanumérica y data gráfica. Además, es importante la cartografía base, pero como les indico, ¿quién produce la cartografía base? Lo producía antes por excelencia el IGN, ahora ya no. El IGN produce cartografía, norma sobre cartografía, regula sobre cartografía, eh, pero la única responsabilidad que tiene para hacer cartografía es sobre la cartografía a escala en 100.000, nada más. Ya no para cartografía en escala en 5.000, 1.000, 10.000, no, ya no hace. No es su responsabilidad, salvo que tenga convenio de cooperación y contratos específicos con las municipalidades. Solo en ese caso lo puede hacer, pero de mutuo propio o como parte de su tarea cotidiana no lo es. Su tarea cotidiana es escala en 100.000, nada más. Y eso está establecido, recuerden que, como les indiqué, está establecido en el Decreto Supremo 05/2018 IUS. Es el reglamento el último reglamento del catastro. Ahí indica eso. Bueno, esta es la parte que quería mostrarles. Lo que se tiene es lo siguiente. Si ustedes están viendo esta parte color marrón claro, color tierra, es la base gráfica. No debería ser así. Debería ser como la de Miraflores. Esa mallita que se ve y en donde yo hago zoom, me acerco más, veo más detalle, me alejo, veo menos detalle. Pero como registros no produce cartografía porque no es su competencia, entonces esta es su base gráfica. Sobre esa base gráfica va a poner uno por uno a todos y cada uno de los predios inscritos que tienen plano como respaldo. ¿Por qué? Porque ese plano va a servirle al ingeniero de registros públicos cuando se ha sometido a algún juicio. Entonces va a decir, yo usé este plano y aquí está el respaldo. Por eso es que, digamos, si no hay planos, es un poco difícil colocarlo en la base gráfica. Solo que sea datos muy evidentes se puede posicionar y además haya cartografía que ayude. Bueno, entonces esta base gráfica es así por ahora. En el futuro será pues la trama del territorio, ahora no. Se va incorporando los polígonos que están inscritos. Entonces son estos. Y cada uno, si ustedes ven, cada uno de estos polígonos tiene números. Esa es la partida registral. Esa es la base gráfica. Polígono, dato gráfico y partida, dato alfanumérico. Todos ellos significa que están inscritos. Todos los que están en estos polígonos medio celestinos. Pero estos espacios que siguen siendo color marrón, color tierra, se presume que no están inscritos. No se tiene la certeza al 100%, pero no hay una información gráfica con antecedente registral. Entonces se presume que no están inscritos. Eh, ¿Qué respuesta va a dar si yo presento mi predio, mi consulta de búsqueda catastral y que voy a retroceder? Mire, aquí está el polígono y mi consulta
luego de haber ingresado las coordenadas y adecuado y posicionado, da allí. Entonces, corresponde al ámbito de esta partida. ¿Por qué? Porque cuadra casi totalmente, ¿no? Una que otra, miren, si ustedes miran con lupa, aquí no hay una precisión, pero es lo mínimo. No voy a observar por ese detalle. Simplemente corresponde a esa partida registrada. Continúo y el polígono es este tamañito. Esto es lo clásico, la mayoría de los casos son estos. ¿Por qué? Porque se hace una consulta porque va a regularizar, van a hacer la habilitación urbana o van a hacer una independización de un predio matriz o de una asociación de vivienda que repartió, hizo sus lotes, pero nunca logró hacer la habilitación. Entonces va a hacer su independización por prescripción adquisitiva, por ejemplo. Entonces consultan el predio, hacen la consulta y les dice, te encuentras dentro de una partida, entonces de un ámbito mayor inscrito. Y aquí está. Entonces aquí está dentro. Esa es la otra opción de respuesta que me pueden dar. La tercera opción es que me encuentro parcialmente dentro de esta partida y parcialmente en esta zona marrón, color tierra, que probablemente no tiene antecedentes. Entonces yo puedo decir parcialmente en área inscrita y parcialmente en área donde no hay antecedente registrado. Y la última opción es que yo presente un polígono y calce totalmente en el área marrón. ¿Qué significa? Que es un predio que se ubica en una zona donde a la fecha no hay información de antecedente registrado. Hay que decir a la fecha. ¿Por qué? Porque mañana puede aparecer. Ese es lo probable, probabilístico. Puede que no, pero sí. Bueno, entonces a término general, la búsqueda, la consulta al sistema registral se llama búsqueda catastral, se elabora, se hace un informe técnico usando la base gráfica y eso va a dar pie a un certificado de búsqueda catastral. Y que con eso se analiza si tengo implicancias con alguna partida, si no tengo implicancias y en función a eso recién armo qué cosa es lo que voy a hacer. Si yo tengo esta opción, probablemente diga, ah, bueno, como esta partida es 5.000 metros y yo tengo 100 metros, entonces lo que voy a hacer es voy a independizarme, si es que estoy en buena, muy bien. Pero si no, probablemente tenga que hacer prescripción. Es una lógica de independización, pero contra el titular que está aquí, ¿no? Y si está en esta zona, pues yo tendré que hacer inmatriculación. Ahora sí tengo una certeza alta de que mi predio no está inscrito. Y si está de este modo, entonces aquí yo sé que mi predio está completamente inscrito. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa consulta me permite a mí tomar decisiones de qué hacer a nivel registral. Bueno, yo creo que faltan unos minutos para las 10 de la noche. Si no hubiera alguna consulta, yo creo que voy cerrando el informe técnico, que es básicamente un proceso de contrastar con la base, ingresar las coordenadas, obtener el polígono, analizar el plano de ubicación y localización, que es muy importante para el estudio, y luego ya se identifica en el sistema SIR, SAR. Si es que encuentro partida, también analizo, ¿no? Y este es el proceso sumamente interesante, cómo la información que antes estaba en formato impreso, papel, paulatinamente se va convirtiendo en una información digital y que la tecnología actualmente, pues todo es ahora digitalizado, ¿no? Bueno, creo que con esto he terminado. Voy a dar las casuísticas solamente para mostrarles a ustedes que he tratado de brindar casuísticas. En qué momento, por ejemplo, la base gráfica ahora yo puedo pedirla y registros me la puede brindar. Antes no se daba, ahora sí. Esta es la directiva que les decía, en donde registros públicos, la resolución 039-2017, donde el registro dice, mira,
Yo tengo, sí, mi base gráfica, pero no necesariamente está perfecta porque no tengo cartografía, ¿no? Entonces eso es interesante. A ver, empiezo a dar respuesta. Consulta. En la partida no figura el área registral, sin embargo, se han realizado independizaciones. En la partida, lo que pasa, Susana, es que la partida, y tú lo puedes ver en Conoce Aquí. Conoce Aquí también te permite acceder leer la partida registral desde su asiento 1. Entonces, probablemente tú has leído el asiento en donde dice, te pertenece a Juan Pérez Cabanillas. Y que esa es la parte que te interesa. ¿Por qué? Porque dice a quién le pertenece. Pero ahí no está la medida. La medida está en el asiento 1 o en el asiento de modificación. Entonces tú tienes que leer la partida completa. Probablemente por eso es que no encuentras el área. El área es una exigencia para colocar. Sin área no puede haber información. Entonces, entra a Conoce Aquí, es gratuito, no necesitas inscribirte, ingresa a la partida y ahí la puedes ver desde el asiento 1 hasta el asiento final. Y vas a encontrar el área y sus medidas perimétricas. A ver, otra consulta. Doris, si en la búsqueda catastral sale que gráficamente está sobre dos lotes, ¿es posible? ¿Es posible? Esos dos lotes, yo soy propietario de dos lotes, es probable, pero si, entonces esos dos lotes, entonces te va a dar, si es una habilitación urbana, te va a dar la partida de cada lote y te va a dar dos partidas, porque se entiende que cada lote es una inscripción individualizada. Y analiza, revisa qué dice sus linderos, sus colindancias y si guarda coherencia con el polígono que has presentado. Porque generalmente cuando se presenta una búsqueda catastral, no es que se presenta un lote, se presenta un polígono. Por eso esa es la consulta. La consulta es un polígono que puede abarcar un lote, dos lotes o más lotes. Eh, si en la búsqueda catastral sale de que gráficamente está sobre dos lotes, sí. ¿Se tendrá que solicitar un certificado de búsqueda catastral? No, por eso, el- la búsqueda catastral, a ver, a mí me interesa saber el antecedente registral de un determinado polígono. Ese polígono puede ser un lote o varios lotes, pero es un solo polígono. Si yo hago varios polígonos, a mí me van a cobrar por la información de cada polígono. Entonces, lo que yo presento es un solo polígono, que puede abarcar a dos lotes, como más o menos tú me indicas. Esa es la búsqueda catastral. Y te va a decir, ah, está en la partida A y está en la partida B, porque representa dos lotes de una urbanización. Si se efectúa la lectura de partida completa. Si lo hice, conocí aquí, no se puede identificar el área matriz de la partida, solo se de las independizaciones. Mm, sería un caso sui generis. Es muy probable que allí, como voy a tener otra clase, me dices la partida y yo lo vemos como una casuística en vivo para que yo pueda analizar si es que de repente es una independización y la información está en la partida previa a la matriz. En fin, porque puede faltar medidas, pero área no. El área siempre se tiene que indicar, aunque sea descriptiva. Ya. Bueno, Una consulta. sí, Eh, escucho. tenemos urbanizaciones, habilitaciones urbanas inscritas, pero son antiguas. Entonces se Ya. inscribió lógicamente con el plan, ¿no?, de lotización que, bueno, como son muy antiguos, posiblemente no hayan presentado CDs ni la información en medio digital. Ujú. Pero supongo yo que en la base registral puede figurar poligonal de esa habilitación urbana,
pero a pesar que ya hay partidas independizadas de cada uno de los lotes, inclusive hasta replanteos inscritos, este, cuando voy a pedir yo la base gráfica de uno de los lotes de una manzana, me dice que no hay. ¿Por qué no Sí, hay? Si ya, supuestamente se inscribió y ya está todo inscrito, inclusive los replanteos. Estoy hablando del replanteo del año 2008, por ejemplo, ¿no? claro, e incluso replanteos del año 2024. Lo que pasa es que la exigencia de coordenadas UTM solamente es para el polígono matriz, para el Ya. polígono matriz de la habilitación urbana. Entonces, sí se va a tener ese polígono georreferenciado y me pueden dar esa información del polígono matriz. Pero si yo pido de un lote, lo que yo Ujú, tengo es la información que está en el plano en el PTL, en el plano de trazado y lotización, pero ese polígono, lote 5 de la manzana F, no está georreferenciado, no están ujú, sus coordenadas. Entonces, ¿en qué casos sí yo tengo esa información? Sí que yo tuve la precaución de adjuntar un digital en CAT ujú, o en GIS al momento que presenté el título. Si ha habido eso, como es el caso de los polígonos SARP, de las ujú, habilitaciones que hizo COFOPRI, presentó digital, entonces sí hay por ujú, cada uno de los polígonos de esa urbanización, hay una información que me puede brindar el sistema registral. ujú. Pero en las habilitaciones convencionales no las hay, porque no se tiene la georreferenciación por cada una de esos lotes. No hay. Es por eso que te deniegan. Lo que Entonces, si yo podrías... quiero hacer un proceso de rectificación, por ejemplo, Ujú. para, bueno, hago el levantamiento, presento la búsqueda y ellos me van a decir que no tienen esa información, ¿cómo haría? No, sí tienen la información en el plano de trazado y lotización, pero lo que no te pueden alcanzar es la base gráfica digital del lote 5 de la manzana F. No, eso no te pueden alcanzar, la base Ya. gráfica digital georreferenciada. Pero sí hay un plano de lotización y tú en el plano de lotización puedes ver que el predio está en un determinado lugar, en una determinada ubicación, lo cual tú mismo también estás colocando, pero por razones, y que eso creo que va a ser muy conveniente que en la siguiente clase lo mencione, por razones de inexactitud registral, tiene más área o menos área, y que te permite hacer rectificación. No te preocupes, basta que haya plano en el título archivado, el ingeniero del área de catastro registral va a tener que darte una respuesta adecuada. Ah, No has obtenido la base gráfica digital georreferenciada, pero eso no es óbice para que hagan un estudio. No, no hay problema, Gina, en ese caso. ya. Ok, ya, ¿Ya? gracias. Listo. Bueno, en todo caso, hemos conversado largo y tendido. Aquí hay una serie de tips en cuanto a resoluciones del Tribunal Registral interesantes. Por ejemplo, aquí, esto es una constante permanentemente cuando, en este caso, por ejemplo, es un predio que de acuerdo a las leyes reguladas en su momento, solamente se presentaba en el certificado catastral de la parcela rural y en una leyenda se indicaba su área, pero no se decía ni medidas perimétricas ni nada, ni colindancias. Entonces ha salido una resolución del tribunal en donde dice, ¿sabes qué? El que catastro diga, oye, no tiene colindancias, no tiene medidas, no tiene esto, no es obstáculo para que ante la falta de linderos y medidas, pues se observe al, al título, ¿no? Entonces, así como esta, hay varias interesantes. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy día. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Me despido.